Bendiciones para toda la teleaudiencia, como también radioyentes e internautas que en esta hora están en sintonía. Es miércoles 23 de febrero y estamos muy agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. No sin antes, hermanos, decirles que agradecemos otra vez ese apoyo que nos dan económicamente para que nosotros llevemos adelante esta misión, para que nosotros podamos seguir proclamando este mensaje a través de los medios de comunicación, como son los canales de televisión y la radio que están rentados y que 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año están allí proclamando la verdad presente y levantando el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, como es la Reforma Pro Salud. Gracias, hermanos, porque esta misión no se haría si ustedes no nos dan ese apoyo con los diezmos, ofrendas y donaciones especiales que hacen llegar aquí. Si usted, amable televidente o radio oyente, quiere hacer posible que este canal de televisión siga estando ahí en su hogar, si usted desea que esta radio, mientras usted anda manejando, siga proclamando este mensaje, si usted desea que este mensaje vaya al mundo a través del internet y no se ha unido a nosotros con algún apoyo financiero, le hacemos ese llamado en el nombre del Señor, a que coloque aquí diezmos, ofrendas y donaciones. La información de cómo hacerlo, ahí usted ve en la pantalla el número 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029 para poder darle detalles de lo que usted está mirando en la pantalla. Como lo puede hacer por PayPal, como lo puede hacer por la página web, como lo puede hacer llamando a ese número, como lo puede hacer por Cele, como lo puede hacer enviando cheque o money order, o cómo darlo en el momento con su tarjeta de débito, como algunos hermanos lo hacen llamando a ese mismo número. Gracias de antemano a los que atiendan este llamado y a los que ya nos han apoyado. Dios les bendiga y multiplique lo que queda con ustedes. Recuerdo a la comunidad de Fairfield, Texas y sus alrededores que este sábado estaré predicando allí la palabra de nuestro Dios. Estaré con los hermanitos de Fairfield, gozándome en el Señor, e invito por lo tanto a los que nos escuchan por esos lados a que se den cita y nos juntemos como un solo pueblo y adoremos a Dios. La dirección donde está el templo en Fairfield, llámeme al 214-881-4029 y con gusto se la hago llegar, pero están todos invitados. También esta noche hay servicio de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento de Irving, como también en la de Forward, a las 7:30, a la cual también le estamos invitando. Hermano Ángelo, bienvenido nuevamente, ¿cómo está? Pastor, estamos bien, estamos llamados a accionar ya. Así es. Estamos llamados a accionar, estamos contentos, hermanos, y hoy vamos a entrar en Romanos 11, un capítulo extraordinario. Lo invito a que en el día de hoy saque un tiempito para leer Romanos 11. Y estamos recomendando que usted cante esta semana, oh salvo, oh Salvador es mi amado Jesús. Me da brega, ustedes se han ido fijando que me da brega mencionar el título de este canto. Y es porque el título correcto es ese, oh Salvador es mi amado Jesús. Pero yo siempre lo recomiendo, o se lo digo a los hermanos, como me escondo en la roca. Yo lo conozco, yo le cambié el título y no quiero decir el título que no es. Y por eso ustedes ven que me da brega. Pero es el himno 147. Así que lo invito a que lo busquen. Pastor, nos arrodillamos para comenzar a accionar. Antes de que oremos, no puedo dejar de enviarle un saludo muy especial a una paisana suya. ¿Oh, sí? La hermana Gisela Cava, de República Dominicana. Wow, pues, Gisela, un abrazo. Sí, aquí está su paisano. Y la hermanita Gisela nos escucha en República Dominicana cuando está allá y cuando está en Nueva York, pero ella es una fiel, digamos, de la audiencia, una de los fieles que tenemos oyentes ahí por el internet. Así que, hermanita Gisela, Dios me la bendiga. Si está en la Romana, bendiciones. Amén. Si está en Nueva York, bendiciones. Amén. Aquí tiene un hombre que es de la Romana. Así mismo, así es. Qué coincidencia. Así es. Así que saludos para todos los dominicanos que nos escuchan también allá. Amén. Hoy sí, Gloria a oramos. Dios. Claro. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos vas uniendo. Así es. Ayer comentaba con alguien que me habló que tú vas haciendo un hilo y juntando a tu pueblo. Gracias por ese privilegio, Señor, que nos das. Luego, Señor, ahora vamos a abrir esta palabra santa que es tu palabra y queremos que tú estés con nosotros. No podemos entender nada si tu Espíritu no nos ayuda a entender. Danos entendimiento. Y queremos ahora que al levantarnos, que tu Espíritu
se pose sobre cada persona. Sí. Bendecimos a todo el que nos escucha, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A manera de continuación con lo que estábamos ayer tratando del privilegio, la responsabilidad que Dios ha encomendado a nosotros como pueblo en esta época del mundo, bajo esa premisa de que Dios ama a todo el mundo, ahora nosotros vamos a ver que es necesario actuar. Y el llamado es a la acción. Así es el subtítulo de la lección de hoy. Un llamado a la acción. Y es que, hermano Ángelo, en vista del asombroso cuidado de Dios por un mundo sumido en el conflicto, ¿qué llamado a la acción debemos aceptar cada uno de nosotros? Vamos a leer, pastor, esta primera de Corintios, y vamos a ir al 12, Corintios 12, 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora nos está mandando a que vayamos, como le dije, en este día vamos a tratar el capítulo 11, o gran parte del 11. Vamos a ir a Romanos 11, 1, y vamos a leer del 1 al 4. Romanos 11, el título en mi Biblia siempre en negrita me llamó la atención, el remanente de Israel. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Enfáticamente él dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías las Escrituras, como invocó a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Pastor, aquí tenemos un claro ejemplo de la visión de nosotros y la visión de Dios. Ahora, quisiera hacer una pregunta seria, hermanos, para usted, para mí. Al leer el Romanos 11, me llegó cuando estaba estudiando esta lección, preparándonos para venir a transmitirla aquí, me llegó esta pregunta a la mente y quisiera compartirla con usted. Yo no la voy a comentar, nada más la voy a hacer la pregunta, y fue: ¿qué es Cristo para ti o para mí? ¿Es una piedra de refugio o un estorbo? Eso me llegó mientras leía la lección y leyendo especialmente el capítulo de Romanos 11. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Es una piedra de refugio o un estorbo? Pastor, si quiere comentar algo. Sí, es interesante cómo el apóstol Pablo presenta, hermanos, la razón por la cual dice aquí el subtítulo de hoy: un llamado a la acción. Y es porque el Espíritu Santo nos ha constituido ahora en parte del cuerpo de Cristo. Es más, dice el apóstol Pablo, todos hemos bebido del mismo Espíritu, presentando al Espíritu Santo como una bebida, en el sentido de que así como una bebida va en tu interior, el Espíritu Santo también mora en tu interior. Y es interesante que esto lo ha hecho Él cuando nos bautizamos. ¿Pero para qué? Nosotros hemos leído que es para, hermanos, predicar, para llevar adelante la obra. Porque Dios, es cierto, desechó a Israel como nación, pero no como individuos. Pues prueba de eso es que Pablo dice: yo soy israelita, Así no me ha desechado a mí. Individualmente no nos ha desechado, pero como nación sí. ¿Por qué? Porque como nación prácticamente han ido en contra del plan de Dios. Y una prueba de eso, dice Pablo, de que como individuos tenemos todavía oportunidad, es el caso de Elías. Cuando Elías pensaba de que todos habían apostatado y que solo él había quedado. Y le dice el Señor, no, le dice, hay 7,000
que no han doblado las rodillas ante Baal. Ese es el remanente de toda la nación de Israel. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas. ¿Y tú piensas que solo tú has quedado? No, tienes que seguir adelante, porque hay otros. Así, hermanos, nosotros vemos de que debido a que hay un remanente diseminado por todo el mundo. Es más, el verdadero remanente no se ha constituido todavía así absolutamente como podamos pensar. Ahí está, aún en medio de las iglesias. Allá hay gente tan sincera que a su debido tiempo el Señor va a sacar de ahí para conformar ese pueblo remanente. Hay personas que no han doblado sus rodillas ante Baal, que están donde están porque todavía no han escuchado el mensaje. Y el Espíritu Santo nos constituyó en el cuerpo de Cristo, nos ha dado este privilegio, hermanos, para que hagamos esta misión, porque hay rodillas que no se han doblado ante Baal. Por lo tanto, hay que ponernos a predicar. El don de profecía, ¿de qué manera dice que deberíamos de hacerlo? Ay, qué lindo dice aquí, pastor, que se organice ahora en forma rápida. Grupos que salgan de 2 en 2 y trabajen con el Espíritu de Cristo siguiendo sus planes. Aunque algunos judas quedan introducidos en las filas de los obreros, el Señor cuidará de la obra. Sus ángeles irán por delante y prepararán el camino. Antes de ese tiempo, toda ciudad grande debió haber escuchado el mensaje probatorio y miles debieron haber sido confrontados con el conocimiento de la verdad. Despertad a las iglesias, sacad la luz de debajo del almud. Sigue diciendo, ¿dónde están los hombres que trabajan? Estudiarán y organizarán en oración como Cristo lo hizo. No debemos limitar nuestro esfuerzo a unos pocos lugares. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Dejad que Cristo haga los planes que se van a seguir. Él siempre estuvo atento a la oportunidad para tomar parte en la obra personal. Siempre listo e interesante. Y atrae a los hombres al estudio de la Escritura. El trabajo paciente a favor de los seres humanos que no tenían un conocimiento inteligente de lo que es la verdad. Mientras no estemos conscientes de la situación y mientras consumamos demasiado tiempo en planear cómo alcanzar a las armas que preceden, Satanás seguirá planeando y obstaculizando el camino. Se ha dedicado demasiado esfuerzo a la atención de unas pocas plantas en ciudades favorecidas, que un desembolso tan grande de tiempo y recursos como el que se ha hecho y ahí hay no pone ella la ciudad, no se haga también en otros lugares. El Ministerio México, página 402-403. Pastor, aquí nosotros tenemos un cuadro completo y hasta con un ejemplo. Y nosotros en esta semana hemos venido resaltando, y usted dirá quizá lo mismo, pero hermanos, este ministerio está tratando de alcanzar sitios y ha alcanzado sitios que usted y yo nunca vamos a llegar. Y lo digo por experiencia propia, que pudiera decir que estamos siendo nuevos en este ministerio ahora. Sitios que escriben que tú dices, ¿dónde es eso? Pero hay algo interesante también que el pastor comentaba ahorita. En el tiempo que la sierva escribió esto, se concentró el evangelio en una ciudad y todo ahí se puso. Todos los recursos, todo en una sola ciudad. Pareciera que las otras no necesitaban salvación. Y se concentró tanto ahí. La sierva del Señor está diciendo, hey, tengan cuidado, que todos los recursos no sean para una sola ciudad. Y también nos está dando otro ejemplo que dice que cuando te rechacen en una, muévete para la otra.
Pero también hay el relato, la cita ustedes vieron que es bastante larga, también dice que hay grupos que están, y Satanás, ahí en contra de la obra que se está haciendo. Siempre hay ese grupo. Hermano, si usted no va a trabajar, decía un amigo mío, muévase del camino, deje que los otros trabajen. Y no le esté buscando la quinta pata al gato. Hay algunas personas que entienden, por ejemplo, un ejemplo que lo he escuchado yo tantas veces, eso de tocar puertas. Bueno, a usted no le resulta tocar puertas, usted tiene otros métodos, pero usted ni toca la puerta ni hace el método que usted está diciendo. Entonces, quítese del camino, deje que los otros avancen, deje que el evangelio avance. Y esto es lo que me llamó la atención. Pero hay una palabra, pastor, aquí, o una oración que yo quisiera volver a leer antes de que usted comente. Oiga, qué oración, comenzando la cita. Que se organice ahora en forma rápida grupos que salgan de 2 en 2 y trabajen con el Espíritu de Cristo. Oiga eso. Se organizan primero, porque todo lo de Dios es en orden. Organizar 2 en 2 y que demanden del Espíritu de Cristo. Y así que sigan sus planes. Me llama la atención, hermanos, de esta declaración del don de profecía, 2 expresiones o 2 declaraciones. Antes de este tiempo, toda ciudad grande debió haber escuchado el mensaje probatorio y miles debieron haber sido confrontados con el conocimiento de la verdad. Despertadas las iglesias, sacada la luz de debajo del almud. Cada uno responde a llamados que Dios le pone en su corazón. Seamos sinceros, hay algunos que el Señor por su gracia nos ha puesto ese espíritu misionero desde muy jóvenes y no hemos hecho otra cosa más que llevar adelante el mensaje. Cuando este servidor llegó a esta área de los Estados Unidos, yo escuchaba cuando iba manejando, quiero oír algo en la radio, decía yo, y yo escuchaba muchas emisoras evangélicas, creo que habían aquí en Dallas, creo que eran como unas 5, pero muchos programas. Y yo decía, ¿y cuándo va a salir aquí uno de nosotros, de nuestro mensaje adventista? Y alguien me dijo, sí hay uno a las 5 de la mañana. Pero en las horas pico, decía yo, a las 11, a las 12, a las 3, a las 4, cuando todo el mundo va para sus trabajos. ¿Qué es lo que anda oyendo la gente? Nada de verdad presente. Nada. A las 5 de la mañana hay uno ahí de los adventistas, pero a esa hora todavía la gente está en sus casas durmiendo, algunos. Yo decía, ¿cuándo va a ser que vamos a poner el mensaje que el Señor nos ha dado por lo alto, que lo escuchen todos? Y el Señor, hermanos, que sabía eso, un día apareció un hermanito y dice, ¿a usted le gustaría ir a predicar a la radio? Y le digo, sí, hermano, nunca lo he hecho, pero y me dan nervios, le digo, me da miedo, pero si hay una oportunidad, ok, dijo el hermanito. Eso me lo dijo en la mañana, en la tarde me dijo, vaya mañana, me dijo, a la frecuencia 990M, ya pagué allí, me dijo, por 3 meses, un programa de radio a las 11 de la mañana. Vaya y predique. Ay, hermanos, el primer día que yo me puse frente a ese micrófono, yo sabía que estaba saliendo eso. Tanta gente podría estar escuchando, no se imaginan el nervio que sentí, el miedo. Y me recuerdo que esa vez, el primer tema que yo presenté ahí se llamaba El regalo de Dios para la humanidad, y era el Santo Sábado. Amén. Como Dios le regaló el sábado a la humanidad, un regalo que el Señor le dio. Y me recuerdo que presenté el tema y me fui. Solo salí de la radio y ya estaba sonando el teléfono de una señora pentecostal, muy agradecida con el regalo de Dios para la humanidad. Amén. Yo ya tengo a Cristo, decía, como el mejor regalo, pero no sabía, dice, que Dios también había dado este otro regalo, como es el sábado, para que yo me goce con él. Amén. Entonces, hermanos, se puede imaginar cómo yo me sentí de feliz cuando hablé con esa señora. Dije, valió la pena, apenas primera vez que vine a hablar en la radio y hay un interesado del mundo pentecostal. Y así, hermanos, el Señor fue como abriendo puertas y puertas hasta que esa radio, por cierto, esa frecuencia, mejor dicho, la tenía acaparada una radio evangélica que se llamaba Radio Libertad.
y esa radio tenía un lema: la que llegó para quedarse. Y cuando usted iba escuchando esa radio, decía Radio Libertad, la que llegó para quedarse. Ese era el lema. Y yo me recuerdo que pues ellos tenían acaparada la frecuencia y ellos le vendían tiempo a pastores. Y así como este hermano, pues agarró tiempo para que yo llegara. Y cuando yo lo veía ahí al locutor, ¿verdad? Al que está a cargo de los controles, que veía yo que tenían todo acaparado, le decía: oye, ¿cuánto pagan ustedes por tener esta radio aquí? Mucho dinero, dice. Y le digo: pero ¿cómo ustedes han hecho? Tienen una iglesia grande. Bueno, dice, sí está un poco grande, pero también Dios nos ha ayudado para que tengamos esta radio. Y yo decía: ¿cuándo los adventistas podríamos llegar a tener acaparado una frecuencia donde las 24 horas, donde todo el día la gente puede escuchar? Y me recuerdo que le hice un comentario a él y le dije: ¿cómo me gustaría tener ese privilegio? Le dije. Y mire las palabras de él. Bueno, dice, quién sabe, dice, si al final ustedes se queden aquí y nosotros salgamos de acá. Y le digo: pero el lema que ustedes tienen, la que llegó para quedarse, le digo. Y dice: bueno, pero pues Dios es el que está al control, acuérdese. ¿Y qué cosas? Finalmente la que llegó para quedarse se fue. Y los que quedamos ahí somos nosotros, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Ese hombre dijo: quién sabe. Y efectivamente, hermanos, ahora la que llegó para quedarse es Radio Advenimiento. Amén. ¿Cómo hemos pagado 22,000 mensuales? $22,000 mensuales. ¿Cómo hemos pagado esos 22,000 a lo largo de 9 años? Pregúntenme ustedes. Con lo que entra aquí y luego pagar 4 canales de televisión que en total hacen $54,000 mensuales. ¿Cómo? Esto solo Dios lo puede hacer. Pero Dios hace eso cuando hay un corazón dispuesto a llevar adelante la misión. Y aquí la sierva del Señor dice que debemos tener claramente que antes de que este tiempo se acabe, toda ciudad grande debe haber escuchado el mensaje probatorio. A mí lo que me da ver es cómo la ciudad de Dallas no podía tener el mensaje por todo lo alto. Yo les voy a ser sincero, si mañana ya cierran esa emisora, ya no hay dinero para pagar, yo quedo feliz de que miles y miles han oído ya por la frecuencia 990M en Dallas y Fort Worth que Cristo tiene un mensaje de verdad presente, y tiene un pueblo remanente al cual debemos unirnos. Y luego vino lo otro, hermano Ángelo, porque este es el momento de dar pues testimonio. Cuando yo decía: ¿y cómo allá en Houston, esa ciudad que es más grande que Dallas? Esa ciudad sí que es enorme. Una de las creo que la 4ª ciudad más grande de los Estados Unidos. Así es. Yo decía: ¿cómo esa ciudad pudiéramos llevarle este mensaje también? Y los hermanitos allí, poquitos. ¿Y cómo ellos pueden pagar un canal de televisión? Y le digo al primer anciano: ¿a usted no le gustaría que agarremos un canal de televisión? ¿Y de dónde? Me dice: Dios sabrá, le digo. Dios sabrá. Porque de lo que Él da para pagar una cosa, agarramos para pagar otra, y Dios se va a encargar de que pague todo. Entonces, de lo que Dios dé para pagar lo que ya tenemos en Dallas y en Dallas con la radio y el canal, de ahí agarramos para pagar también acá. Solo quiero saber si usted quiere. Y que lo poquito que entre aquí o mucho, ustedes lo unan y le demos ahí. Y dijo el hermano: pues sí, pero se sentía él un poquito así como que era demasiado grande el proyecto. Pero yo solo me arrodillé y le dije: Señor, ¿cómo podemos agarrar un canal de televisión en Houston? Y cuando estaba arrodillado, yo sentí que Dios me dijo: háblale al dueño del canal que tienes en Dallas y pregúntale si tiene uno allá en Houston. Hermano, después de que oré, le hablo y le digo: ¿usted no tiene un canal de televisión en Houston? Sí, me dice, y te lo rento. ¿Y en cuánto? $12,500. Pero yo no tengo ese dinero, le digo, para pagarle. Habría que dar $12,500 de depósito, porque eso lo piden. No tengo ese dinero. Bueno, mire, se lo voy a dar en 3 pagos. Y es más, me dice, se lo voy a dar en 9,000. Y pruebe 3 meses. Y si no puede, pues ahí lo deja. Hermano, ya llevamos con ese canal en Houston 7 años y hasta ahora no se ha dejado de pagar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cada vez que querramos trabajar en la obra, Dios nos va a dar las herramientas, nos va a abrir las puertas para trabajar. Ahora estoy contento porque miles de pentecostales en Houston
católicos, bautistas y metodistas ya también han oído el mensaje probatorio. Porque la sierva del Señor dice aquí que antes que el tiempo se acabe, las grandes ciudades deben ser confrontadas con el conocimiento de la verdad. Y así, hermanos, dice que mientras no estemos conscientes de la situación y mientras consumamos demasiado tiempo en planear cómo alcanzar las almas que perecen, hay otro, dice, que sigue planeando y ese obstaculiza el camino y ese es el enemigo. Así que hay que ponernos a trabajar. Bueno, me salí bastante. No se preocupe, bueno, que eso está muy bueno. Explique cuál debe ser nuestra actitud y nuestro deber hacia el pueblo judío actual, porque como decíamos, hay rodillas que no se han doblado ante Baal. Romanos 11:5. Romanos 11:5 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sigue, vamos a leer el 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayeren en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo. Y aquí pudiéramos decir, pero ¿qué Dios es este que se habla que en contra del celo? Hermanos, eso tiene su explicación. Vamos a leer también Romanos 11, el 17. El 11, 17 al 21. Déjenme buscarlo aquí. 17 y vamos a leer hasta el 21. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertada. Bien por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberdezca, sino teme. Pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Tenemos aquí un cuadro de nuevo, pastor, lo que usted venía diciendo de los testimonios. Usted entró en un canal pentecostal. Eso era una emisora pentecostal. Y fíjese cómo ese hombre pentecostal dice, bueno, quién sabe. Así mismo pasó, señores, con este mensaje. El Señor quería que el pueblo judío fuera el ejemplo, pero ellos no quisieron. Ellos comenzaron a invertir y a perder, vamos a decir así, poner los ojos en otras cosas. Y se concentraron tanto en ellos que perdieron de vista la misión. Hermanos, y entonces Dios ahí, mire, cortó una ramita y ahí metió otros que cuando entendieron eso, dieron tanto fruto. Yo no sé, usted tendrá también más testimonios que yo, pero yo he visto hombres que eran de otras iglesias que cuando entienden esta verdad, hay que decirle, hey, espérate, porque salen como carros de carrera, todo el que pueden, miren, son insaciables, una expresión muy, muy coloquial de la calle, se vuelven locos cuando conocen esta verdad. Sí, sabe que cuando Dios nos dio la oportunidad de abrir un canal en San Antonio, Texas, me recuerdo el sábado que llegué a predicar ahí, llegó una pareja, también pentecostales, solo para saludarme y conocerme y para decirme que por haber escuchado el mensaje que hay que salir de la ciudad, ya habían comprado un terreno en México y por lo tanto estaban yendo a los Estados Unidos a vivir fuera de la ciudad. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Cómo estos agarraron el mensaje rápido y a ponerlo por obra? Mientras que nosotros comenzamos a discutir que si ahora, que si mañana, que cuándo, porque nosotros somos fanáticos, por decirlo de una manera, del conocimiento. Nos hemos hecho muy griegos. Los griegos se juntaban en la plaza a discutir ideas, pero no ponían nada en práctica. Y así nos hemos vuelto nosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo Romanos 11. Yo quisiera, pastor, antes de que terminara, nada más para leer una notita que escribí leyendo Romanos 11, y es esta. Hasta que no reconozca tu impotencia y tu miseria delante de Dios, tú no estás listo para recibir su misericordia. La misericordia de Dios es para los miserables. Eso anoche, eran como las 11 de la noche cuando estaba preparándome para venir entonces
esta idea me llegó a la mente y digo, wow, déjame escribirla porque creo que vale la pena compartirla. Pablo le está diciendo a los gentiles de que hay todavía en el pueblo judío personas que necesitan ser ganadas para Cristo y que no se debe tampoco descartarles como individuos. Prácticamente él está diciéndoles, si ustedes se fijan en el verso 5 de Romanos 11, les dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y luego en el 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, para que viendo cómo los gentiles abrazaban el mensaje, pues ellos también se animaran a abrazarlo. Y vemos que les dice finalmente de que son ramas que han sido ramas que fueron desgajadas, israelitas, pero que siendo olivos silvestres los gentiles se han injertado. Pero dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz, a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. En otras palabras, le dice el Pablo a los gentiles, no se vuelvan orgullosos ustedes de que aquellos fueron rechazados para que ustedes entraran. No, porque si Dios no perdonó a la rama, tampoco les va a perdonar a ustedes si andan orgullosos. En otras palabras, les dice Pablo, sean misericordiosos y sepan de que hay una obra que hacer allí con mis hermanos los judíos. Así vemos nosotros, hermanos, que debe ser la actitud y el deber de nosotros como pueblo hacia las diferentes creencias religiosas. Miren, nosotros tenemos una misión que hacer con los musulmanes. Nosotros tenemos que hacer una misión todavía con los judíos, con los hindúes, y no digamos con las diferentes creencias que bajo el nombre de cristianismo están en apostasía. Tenemos una misión y no se nos olvide que eso es algo que tenemos que hacer con mucho amor. La sierva del Señor, ¿qué dice para todavía enfatizar más esta obra por los judíos? La obra para los judíos, tal como se bosqueja en el capítulo 11 de Romanos, es una obra que debe ser tratada con sabiduría especial. Es una obra que no debe ser pasada por alto. La sabiduría de Dios debe venir a nuestro pueblo con toda sabiduría y rectitud. Sabemos, con toda sabiduría y rectitud debemos despejar el camino del Rey. A los judíos debe dársele la oportunidad de acudir a la luz. Comentario bíblico, eso está en el comentario bíblico, el comentario de Elena G. de White, tomo 6, página 1078. Pastor, aquí nosotros tenemos claro un concepto que me llama mucho la atención. Nosotros tenemos que tener cuidado como nosotros miramos a los otros. Especialmente hablando ya que uno está en esto de religión. Bueno, yo soy adventista, yo soy esto, yo soy lo otro. Y en estos días estaba viendo algo con una persona y estaban hablando del aborto y él hizo un comentario y, wow, qué fuerte. Y yo por dentro digo, bueno, hermano, quizás tú no estás ahí en ese pidiendo por el aborto porque tú conociste un poco de Cristo, pero si tú no hubieses conocido de Cristo, quizás tú hubieses estado ahí en esa misma congregación o en esa misma protesta a favor del aborto. Así que nosotros, la diferencia que nosotros tenemos, es la única diferencia, es la fe que tenemos. Nosotros es la fe que tenemos, por eso quizás nosotros no estamos apoyando lo que el mundo está apoyando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo miramos al otro. Como dice el pastor, hay musulmanes, yo me he encontrado con choferes musulmanes en Trueto y hemos hablado y digo, wow, qué hombres que tienen un amor por lo que creen, que quizás yo no lo tenga, pero no tienen esta luz. Entonces la única diferencia es mi fe sobre la de ellos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque hemos entendido claro que la misericordia de Dios es para todo el mundo. Y luego, hermanos, nosotros prácticamente, si tenemos estos privilegios, es por la pura misericordia. Amén. Aquí no es porque los de la iglesia Advenimiento, Orlando Enamorado, él sea grande. No, hermanos, aquí nosotros
Nosotros somos una podrida llaga. Así es. Bueno, Aquí, Pablo mismo dice que no hay bueno uno. exactamente. Nosotros, hermanos, estamos haciendo lo que estamos haciendo por la pura gracia y misericordia Amén. de Dios. Amén. Lo que ya hicimos ha sido, bueno, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Dios. Simplemente ha sido un privilegio que nos ha dado de ser Amén. instrumentos. Y no debemos jactarnos, dice el apóstol Pablo. No debemos jactarnos. Toda la gloria se la debemos de dar a nuestro Amén. Dios. Amén. Porque es por su misericordia. Y como revela la dirección de Dios, allí está, su misericordia. aquí está precioso. Romanos 11, hermano, léalo, precioso este capítulo. Romanos 11, y vamos a leer el 22 al 25. Dice, mirad pues la bondad y la serenidad de Dios. La serenidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Hermanos, el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, volvemos y repetimos lo mismo. Volvemos y repetimos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque a veces creyendo que nosotros sí podemos serlo no. Y aquí Pablo lo está ejemplificando con su propio pueblo. Óigame, si Dios tuvo misericordia a los gentiles, está diciendo Pablo, ¿cuánto más de los que fueron el árbol original? Así que eso es lo que está diciendo Pablo. Si Dios tiene misericordia de los que no quisieron o de los que son enemigos, por decirlo en un término que quizás no está correcto, pero los que son enemigos de él, ¿cuánta más misericordia no va a tener con esos hermanos, como tantos hermanos que han dejado la fe, pastor? Hermanos que han dejado la fe y no quieren volver por el prejuicio de la misma iglesia. Ya viene cuidado. Entonces, esto es un mensaje para esas personas también. Hermanos, si tú fuiste, no te avergüences de reconocer, porque Dios te quiere injertar de nuevo en su pueblo. Vuélvete a Cristo, dice el Señor. Vuelve, ven. Y Él tiene misericordia. Y nosotros, los que ya estamos aquí, no, yo nunca me he descarriado. Dice aquí, sea bondadoso para que con la misma bondad que tú tienes, con esa misma bondad el Señor te trate. Amén. Bueno, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a responder a este llamado a la acción que nos ha hecho ahora el Señor con esta lección. Amado Dios y Padre, qué gran responsabilidad la que se nos ha encomendado, como es la de actuar ante este gran desafío evangelístico que hay en este tiempo. Señor, nosotros vemos cómo conforme el tiempo se acaba, el mundo se endurece, las almas se pierden, el engaño prevalece, el espiritismo, Señor, está a sus anchas, y no podemos nosotros, Padre, con la verdad que nos has concedido conocer, quedarnos de brazos cruzados. Así que en ese sentido te pedimos que tu Espíritu Santo nos tome, nos llene de poder y nos dé, Señor, ese espíritu misionero, esa compasión por las almas. Oh Señor, que nosotros podamos ver en el judío, en el musulmán, en el hindú, en el que esté en cualquier creencia, que nosotros podamos ver una persona con mucha misericordia, que podamos ver a esa persona con mucho amor y que con gracia y sabiduría, oh Padre, le revelemos tu amor y misericordia y tu verdad. Sabemos, Señor, de que a veces hablar de esto es fácil, pero hacerlo, hablarle a otro, hacer un acto de misericordia por otro, a veces, Señor, como que
allí no sé, a veces no actuamos, pero te rogamos por favor que tu Espíritu Santo ya, Señor, nos mueva la acción. Amén. Y hagamos esta obra Amén. para que todos sean confrontados con el mensaje y todos sean alcanzados con tu grande amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.